Qué manera de sufrir, gente. Todo el partido de los huevos acá en la garganta de lo que fue esta victoria de Newell's 3-2 ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina. Un partido en el que para el hincha neutral el primer tiempo fue fantástico. Muchos goles, muchas situaciones. Pero para el que era hincha, para el que tenía que ver el partido, era un dolor de ojos. Más aún cuando Newell's tenía las situaciones y no las sabía aprovechar. Un Newell's que, recordemos, el fin de semana había empatado 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso del Parque y tenía esta oportunidad, esta chance de poder meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina ante un rival que el equipo de Lucas Pusineri es de características similares a este Newell's. Se le dificulta arrancar, tiene buenas y malas, pero que en esta ocasión Newell's se pudo llevar la victoria ante un equipo que en el aspecto defensivo, ambos equipos en el aspecto defensivo fueron un espanto, fueron un horror, porque la única razón por la que Newell's se terminó llevando este triunfo fue porque la dupla de centrales de Ortiz y Grillo fue peor que Cuesta, fue peor que Lolo y fue peor que el propio Noguera, que hacía su debut oficial con la camiseta de Newell's. En esta línea de 3/5 que volvió a implementar Fabiani, volviendo a los orígenes, pero que de por sí no trajo tranquilidad a la hora de tener que defender el arco defendido por Spinola, que también vamos a hablar del arquero porque de por sí transmitió muchas inseguridades, se lo notaba muy poco confiable en cada ocasión en la que se aproximaba al arco el conjunto del Decano. En un partido que al principio se estaban midiendo los dos, literalmente no había mediocampo, no había contención, era vía libre para que los jugadores encargados de trasladar la pelota, ya sea Maroni por el lado de Newell, ya sea Bajamich por el lado de Atlético Tucumán, pudieran hacer lo que quisiesen. Y tuvieron sus oportunidades, claro, no. Pero al principio golpeó primero Newells, después de una jugada de un córner donde ejecuta Vanega, la termina peinando en el primer palo Angelo Martino y Luciano Lolo, que en el ataque, en el juego aéreo, en el aspecto ofensivo, gana y bien, mete un frentazo, nada que hacer para Mansilla y ponía las cosas 1-0. Y parecía que Newell se lo podía llevar por delante al equipo del Decano porque le cayó como un mazazo, le cayó como un baldazo de agua fría, porque después de esa situación en la que Newell convirtió, tuvo oportunidades, tuvo las ocasiones necesarias para ampliar el marcador, para irse más tranquilos a lo que era el descanso, pero básicamente desaprovechó todas las oportunidades que tenían, porque Herrera se estaba haciendo un picnic con la defensa de Atlético Tucumán, en donde las combinaciones entre él y Vanega estaban ocasionando estragos a partir de las precisiones del pie de Vanega con los pases, Herrera penetrando por el sector defensivo de Atlético Tucumán, en donde se mete, remata, achica bien Mansilla, la tapa, después en el rebote vuelve a agarrar la pelota Herrera, tira un centro al área chica y entraba Montero, que se había mandado al ataque proyectándose a espaldas de Herrera en ese momento, se mete adentro del área, cabecea solo, estaba rendido totalmente Mansilla y la pelota apenas pasa por al lado del palo. Increíble cómo esa jugada no fue gol. Y se terminaba salvando a Atlético Tucumán. Insistía el Decano tratando de llegar por los costados, porque más allá que las proyecciones en ataque de Martino y de Montero vulneraban la defensa por más que nada por los costados del conjunto del Decano, igual también sufría lo mismo cuando atacaban Brizuela por un costado, Villa por el otro, no lo podían parar. Villa tenía todo
tiempo del mundo para acomodarse, tirar un centro y que hicieran lo que sean Coronel y el Loco Díaz, que en la mayoría terminaban ganando los duelos, pero era terrible lo mal que defiende Newell's cada vez que un rival le tira un centro al área. Parecía que cada vez que tiraban un centro se venía el gol del rival. Pero Newell después tenía otras ocasiones más, en donde recibe Charlie González de espaldas adentro del área. Esta vez no estuvo tan lejos del arco rival como sucede en otros partidos, porque había un desorden en la mitad de la cancha para ambos equipos, en donde la contención no se veía. Nada del lado de Regiardo para Newell's, nada de Kevin Ortiz por el lado de Atlético Tucumán. Y Newell aprovechó esos momentos en donde Cocol hizo. Charlie González gira, hace lo que quiere sobre la marca de Grillo, le pega un zapatazo a ras del suelo y ahí reacciona Mancilla, tapa la pelota y la manda al córner. Y Newell estaba logrando chances impresionantes en ese momento. Y pasada la media hora del partido, en 4 minutos le dan vuelta al partido de Newell. Es una cosa de loco en ese sentido, porque pasás de la euforia, pasás de el equipo que empezaba a generar situaciones, cosa que no, en el otro partido parecía que era una cosa de mitología, por así decirlo, que Newell pudiera armar jugadas y llegar al arco rival. En 4 minutos te dan vuelta las cosas. Un centro otra vez de Villa dentro del área, cabecea el Loco Díaz y Brizuela, que había quedado después de una jugada de un córner, le gana a Ángelo Martino y encima también le gana a, no me acuerdo si era Cuesta o Noguera en la altura, cabecea solo y ponía el 1-1. Después, 4 minutos después de eso, otra vez, de un córner a favor de Newell, terminó en una contra donde terminó córner a favor de Atlético Tucumán. Ejecuta Godoy. La inseguridad con la que Espínola salió a cortar ese centro, una cosa de loco. Pero lo peor también fue Regiardo, que perdió la marca de Coronel, que se mete a espaldas del volante central de Newell, se tira de palomita, ya rendido Espínola, después de salir mal, cabecea y ponía el 2-1. Era una cosa de loco, era un sub y baja de emociones en donde pasabas de la alegría a la desazón. Después aprovechó Newell que también estaba defendiendo, pero mal, para el orto también, el conjunto del Decano. Saca rápido Montero en lateral, recibe la pelota el propio Luciano Herrera, que gira, tira un centro adentro del área, aparece Maroni anticipándolo a Ortiz, peinando la pelota. Mancilla no podía hacer nada porque no era impensado lo que en ese momento podía pasar, era un partido de locos. Y en los 40, prácticamente a los 40 minutos del primer tiempo las cosas se ponían 2-2. Era un partido en donde tenía situaciones para ambos lados, las defensas que eran horrorosas, los arqueros totalmente segundos, muy inseguros, tanto Mancilla como Espínola, eran una cosa de locos en ese sentido, y se iban al descanso, en donde habrá acomodado las cosas el logro Fabiani, porque en ese aspecto Newell volvió a jugar como jugaba al principio cuando llegó Fabiani, a broquelarse atrás y jugar de contra, a broquelarse atrás y jugar de contra, sufrir los embates del rival, ya sea subiendo por los costados, aprovechando nuevamente las subidas de Villa, las subidas de Brizuela, que después lo terminaron cambiando, ingresando la Méndola, ingresando más jugadores en el aspecto ofensivo, también ingresaba Carlos Auski, y desacomodada también un poco, arriesgando Lucas Pusineri yendo a buscar, pero de un pelotazo largo en donde despeja Lolo, la peina Charlie González ganando su marca, recibe Maroni, que parecía no muy involucrado en el juego, pero en las pelotas que tenía que aparecer, apareció el volante creativo de Newell's, recibe solo en el 1-1, se la da a Charlie González, que lo venían agarrando, venía forcejeando, peleó con dientes, peleó con garra, peleó con corazón. Charlie adentro del área, prácticamente cayéndose, mete el giro, mete también otro zapatazo
y parecía imposible porque reaccionó muy lento Mansilla, en donde remata González, pega en el palo y se mete y ponía las cosas 3-2. Y después de ahí era Atlético Tucumán atacando y Newell refugiándose con los 11 jugadores en campo propio. Era básicamente el manual del esquema de lo que juega Fabiani. Era Pusineri metiendo cambios en ofensiva, el propio Fabiani metiendo cambios porque veía jugadores que se estaban agotando, salía Herrera, salía Vanega, salía también el propio Cocolizo González, ingresaba Juanchón García, que lo tuvieron que convocar ante nuevamente las lesiones de Benedetto, la lesión de Thiago Gijena, y volvió a entrar nuevamente en la consideración del técnico. El debut del uruguayo Martín Fernández en la mitad de la cancha, el ingreso de Sotelo para poblar ese sector del campo de juego que en el primer tiempo era una 9 de julio y después se complicaba la cosa ante los embates y el pase del tiempo y en lo que podían aportar los jugadores de Atlético Tucumán, que tuvieron sus chances. Un remate de Godoy que tapa Espínola, después centro tras centro tras centro, en donde la pelota se le había quedado a Bajamich, en donde remató, pegó en la cara posterior de la red. Newell se salvaba, tenía algunas contras, no podía aguantar la pelota, no podía sostener los embates del rival, pero las situaciones seguían transcurriendo. El sufrimiento era constante, porque entre la inseguridad que transmitía el arquero y los defensores que le costaban horrores despejar la pelota y los corners que Newell regalaba por errores propios más que por virtudes del rival, era una cosa que terminaba por momentos preguntándose que pase la hora, que termine el tiempo. Encima que después terminó agregando Penel 6 minutos, después agregó un minuto más. Terminaba el partido y terminó el sufrimiento y Newell's se llevó el pasaje a los cuartos de final, esperando a Belgrano de Córdoba en esa instancia, que al parecer el partido se va a jugar en la fecha FIFA, en donde la selección argentina va a estar jugando con Ecuador y con Venezuela, y en ese fin de semana creo que se va a resolver todo, y todo parece indicar que se va a jugar en San Luis. Pero después hay tiempo, este es el momento, aunque sea para disfrutar un poquito, aunque sea una alegría entre tanta mala sangre que tuvo pasando el hincha. Volvió a ganar Newell después de 3 partidos sin lograrlo. Hubo rendimientos muy altos, rendimientos individuales muy altos en el aspecto ofensivo, cosa que se estaba reclamando. En el aspecto defensivo hay mucho por trabajar, demasiado por trabajar, pero Newell ganó, se metió en cuarto de final y que la gente que tuvo la oportunidad de viajar a Salta pueda volver contenta a Rosario. Y Newell's va a estar pensando en el partido del día domingo a las 2 de la tarde cuando se enfrente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Bueno, gente, yo por mi parte me estoy retirando. Le pido que se suscriban, que le dé pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo, que vamos en alza, que vamos pum para arriba y que Newell pueda seguir trayéndonos alegría, pero que no se sufra tanto. Así que yo por mi parte me retiro y nos estamos encontrando en el próximo encuentro.